Hola, bienvenidos al día 337 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama De la visión a la acción. Abke Pullinger se ha pasado la vida trabajando con los pobres y los indigentes, los pandilleros de las triadas, así como con los adictos a la heroína y el opio. Ha ayudado a miles de personas a salir de las drogas mediante el poder del Espíritu Santo. Ha visto transformaciones en multitud de vidas y ha tenido un tremendo impacto en la ciudad de Hong Kong. Jackie escribió: me he pasado más de la mitad de la vida en un lugar oscuro y maloliente porque tuve una visión de otra ciudad incendiada de luz. Ese era mi sueño. En ella no había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos, los huérfanos encontraban una familia. Había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. No tenía idea de cómo iba a lograr aquello, pero con un celo visionario me imaginaba presentándole a la ciudad amurallada la persona que podía cambiarlo todo: Jesús. La visión consiste en una santa insatisfacción, una profunda insatisfacción con las cosas como están, combinada con una clara imagen de cómo podrían ser. Es una imagen, una visualización mental del futuro que inspira esperanza. La visión sin acción es simplemente una ensoñación o un sueño. La acción sin visión es una pesadilla, pero la visión combinada con la acción puede cambiar el mundo. Proverbios 29 del 10 al 18. Vamos a leerlo. Dice así: los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, también aumenta el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Vamos a leer el comentario a esta lectura de Proverbios. La importancia de la visión. La traducción de la Biblia llamada King James dice así: donde no hay visión, el pueblo perece. La palabra hebrea usada puede ser traducida como visión o profecía. Se refiere a la comunicación de Dios a sus profetas. Donde no hay una visión reveladora de Dios, a menudo suele darse la anarquía espiritual y política. El pueblo se desenfrena. La visión y el comedimiento deberían ir de la mano. La pasión y el sentimiento de urgencia moral que empuja a la visión puede llevar a una ira desenfrenada, pero como dice el autor, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Jackie Pullinger, junto con Martin Luther King, William Wilberforce y muchos otros, son ejemplos magníficos de líderes que mantienen en el punto adecuado esta tensión entre la visión y el comedimiento o la puesta en práctica. En el resto del pasaje vemos los resultados tanto del buen liderazgo como del malo. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, mientras que el rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. Oramos: Señor, te pido que me ayudes a escuchar tu voz. Dame hoy una revelación renovada de quién eres tú. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, 10. Vamos a leerlo.
Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Vamos a ir al comentario sobre Primera de Juan. Dice así: el poder de la visión. Jesús tenía una visión muy clara para su vida y la combinó con la acción. Se manifestó para quitar nuestros pecados. Juan prosigue diciendo que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús se ha llevado tus pecados, destruyendo la obra del demonio. ¿Te das cuenta de cuánto te ama Dios? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Dios tuvo la clara visión de enviar a su Hijo para morir por ti. Quiere prodigar su amor en ti. Su visión para ti es que un día llegues a ser como Jesús y a ver a Jesús tal como Él es. Dios tiene una visión para tu vida. Tú también has de tener una visión para tu vida. Tu visión suprema tendría que consistir en hacerte tan parecido a Jesús como sea posible en el presente. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La prueba para saber si eres un hijo de Dios es esta: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. El amor y la práctica de la justicia son los dos indicadores de que eres un hijo de Dios. Joyce Meyer escribe: yo solía ser una pecadora a tiempo completo y de vez en cuando, por accidente, hacía algún bien. Pero ahora que he pasado muchos años desarrollando una profunda relación personal con Dios, sigo cometiendo errores, pero ni de lejos tantos como en el pasado. No estoy donde debería estar, pero gracias a Dios tampoco estoy donde solía estar. No lo hago todo bien, pero sé que la actitud de mi corazón es la correcta. Tu visión debería consistir en estar cerca de Jesús. Permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Esta debería ser la visión primordial para tu vida. Puede darse que nos enfoquemos en cosas específicas que creamos que Dios nos está llamando a hacer, y aún así estemos desatendiendo la visión de conjunto de nuestra vida. A Dios le importa mucho más cómo vives tu vida que lo que consigas en ella. Nuestros llamados individuales son buenos e importantes, pero nuestra misión primordial para la vida siempre
tendría que consistir en acercarnos más y más a Jesús. Oramos, Señor, gracias por tu extraordinaria visión para mí, la de que un día seré como Jesús y lo veré tal cual es. Vamos a leer Daniel 8 y a partir del versículo 15 y capítulo 9. Dice así: Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo: Hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, yo estaba aturdido, con el rostro en tierra. Entonces me tocó y me puso de pie, y me dijo: Voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios. Porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan los 4 reinos que surgirán de esta nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera, pero manténla en secreto, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Daniel capítulo 9. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la venganza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos ha dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso, las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros, porque pecamos contra ti.
Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu voluntad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aun así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un nombre que permanece hasta este día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos a leer el comentario sobre el libro de Daniel. El cumplimiento de la visión. Daniel era un visionario en ambos sentidos de la palabra. Recibió una revelación divina y tuvo metas visionarias para su vida. En la primera mitad del pasaje de hoy, a Daniel le es dada la interpretación de su visión por el ángel Gabriel. Gabriel explica a Daniel que la visión que ha visto tiene que ver con la hora final. Esta visión es verdadera, pero para esto falta mucho tiempo. Se da tanto un cumplimiento histórico de la visión en aquel momento como un cumplimiento a largo plazo. El cumplimiento histórico se encuentra probablemente en un periodo particularmente oscuro de la historia judía, entre el 175 y el 164 a.C. Fueron dominados por un rey extranjero, Antíoco IV Epífanes, el cual persiguió a los judíos proscribiendo el culto a Dios, desacralizando el templo y asesinando a millares de ellos. Y el espíritu que poseyó a Antíoco y le permitió conseguir un gran éxito mundano es el mismo espíritu que inspirará al anticristo definitivo en los últimos días. Daniel profetizó que será destruido sin intervención humana. Las tropas de Antíoco marcharon sobre Jerusalén y masacraron a 80,000, imponiendo el culto a Zeus. Murió repentinamente en el 164 a.C. a causa de una enfermedad desconocida. Esta profecía será cumplida final y definitivamente cuando Jesús regrese y destruya al demonio con el soplo de su boca. Daniel fue también un visionario en el otro sentido. Comprendió de las Escrituras. Yo, Daniel, logré entender ese pasaje en las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que el exilio duraría 70 años. Eso es del 587 a la reconstrucción del templo en el 516. Si quieres que Dios te dé una visión específica para tu vida, en este pasaje podemos ver dos claves esenciales para conseguirla. Primero, toda visión de Dios tiene que provenir y enraizarse en nuestra comprensión sacada de las Escrituras. Segundo, el cumplimiento de la visión empieza por la oración. Daniel se volvió al Señor en oración. Era consciente de la grandeza del Dios a quien oraba. La oración de Daniel era un libre derramamiento de su corazón ante Dios. Era consciente de la grandeza y misericordia de Dios, así como de su propia indignidad. Pero también tenía confianza en que Dios podía responder a sus oraciones. Dios desea que hables con Él acerca de lo que hay en tu corazón. No necesitas esconder o censurar nada cuando hables con Él.
ni tampoco pretender ser alguien que no eres. Él ya lo sabe todo acerca de ti. Lo que quiere es escucharlo de tus labios y hablar de ello contigo. Ora de la manera en la que Dios te hizo, no de la manera en la que creas que debería ser. Daniel confiesa que el pueblo ha pecado de todas las maneras imaginables, ignorando a Dios y haciendo lo que le place. Están llenos de culpabilidad y vergüenza. Pero Daniel sabía que Dios nunca abandonaría a aquellos que lo aman y que la compasión es nuestra única esperanza. Apoyándose en eso, oró por su ciudad y su nación, y la oración de Daniel fue respondida. También tú puedes clamar a Dios por tu ciudad y tu nación, y creer que Dios responderá a tus oraciones y realizará la visión que Él te da. Oramos, Señor, dame una visión para mi ciudad y mi nación. Por tu nombre, ten misericordia de nosotros, reavívanos y sánanos. Glorifica tu nombre. Pipa añade sobre 1 de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Pipa dice, gran amor es una expresión llena de prodigalidad. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes orar y meditar en las palabras que hemos leído. También puedes compartir este devocional para que sean bendecidas más personas, o simplemente nos puedes ayudar compartiendo este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.